Digamos que, bueno, la primera parte, preguntas clave, que está como quien dice Andrés Sousa, listo, haciendo como esa introducción. La segunda parte, digamos que es importante ustedes, la participación de ustedes, listo, que tiene que ver como con una solución de dudas e inquietudes, ¿vale? En términos de todo lo que ustedes han estudiado en la semana pertinente. Por ejemplo, en esta semana que pasó, que han estudiado el framework, han visto los videos, han visto el material, ¿no es cierto? Han empezado como a hacer un poquito de cosas. La idea de las cosas que a mí me interesa mucho es que ustedes dentro de su proceso de estudio pues puedan coger todas las notas suficientes para poder hacer las preguntas. Ahora bien, digamos que, claro, el espacio es muy corto, ¿vale? Para atender todas las inquietudes, todas las cosas. Lo importante, por ejemplo, es de alguna manera poder nosotros llegar de ustedes dentro de su proceso de estudio, saquen las notas bueno, bien sea a través de nuestro grupo de WhatsApp o directamente a mi correo electrónico, ustedes van a enviarme las preguntas de una vez. ¿Listo? Eso por ese lado, ¿vale? Entonces aquí seguramente digamos que haremos un sondeo de preguntitas, miraremos a ver, ustedes pueden digitar, de pronto utilizamos el chat que está aquí, ¿vale? Y si ustedes ven que hay unas preguntas pues muy claves, las vamos escribiendo, ¿vale? Pueden tomar desde ya nota y empezar a escribirlas en el chat y en el momento oportuno pues iremos respondiéndolas o bien sea pues por acá iremos haciendo pues como un sondeo persona por persona a ver qué preguntitas pues pueden haber. ¿Listo? Entonces bien sea por este medio, por el WhatsApp, por correo electrónico, por el teléfono de Andrés Sousa, por cartas, por como ustedes lo vean, listo, pero lo importante es no quedarse nunca con ninguna duda, por favor. Listo, es lo único que yo quiero comentarles en este momento, listo. Van anotando sus duditas, la recopilan y plum, envía y reciba su retroalimentación correspondiente. También les quería comentar, bueno, el grupo ya aproximadamente 4 o 5 personas están aplicadas al PMI, listo, 4 o 5, es una buena, eso lo hicimos en casi 3, 4 días. Entonces, invitación para que todo el resto, listo, todo el resto del equipo, en cierta manera, pues, este fin de semana, que sobre todo aquellos que acaban de ingresar, digamos que el lunes, bueno, voy a darles como una inducción, ¿no es cierto?, de cómo sería el proceso, ¿vale? Para entender cómo es. Igual, bueno, los que pueden ir ya, que han ido entendiendo, algunos les hemos compartido el video introductorio. La sesión de lunes, pues es el mismo, es la misma cosa, digamos, es como atender un poco de dudas en ese sentido. Entonces, en cierta manera, pues, podrán de pronto este fin de semana tomarse su tiempo en llenar el formatito de Excel, que es bastante sencillo, y enviar la información a nosotros, y nosotros ya nos encargamos de eso. Acuérdense de eso, ¿listo? Ustedes se olvidan del tema de aplicación, ya con el formatito de Excel muy sencillo que les entregamos, ustedes lo envían, nosotros nos ocupamos de aplicarlos totalmente. ¿Listo? Ustedes deben estar concentrados en el estudio. Así pues, empezamos entonces con esta sesión, digamos que vamos a desarrollar en cierta forma este entendimiento, ¿listo? Vamos a empezar con este primer punto y tiene que ver con el análisis de preguntas clave, ¿listo? Recuerden que nuestra estructuración está formada por estos componentes, donde tenemos framework, integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. Iremos haciendo en cierta medida todos los sábados, iremos pasando por todo y nos vamos a regresar, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo, seguramente yo sábado a sábado voy tocando algunas preguntas de otras cosas, en la medida en que vamos avanzando, si va en cronograma, puedo poner preguntas de alcance, de framework y todo, y es como para mantenernos, obviamente, completamente conectados. ¿Listo? Entonces, hoy nos corresponde empezar con el framework, ¿listo? Como les vuelvo y les repito, para ciertas personas va a estar muy, digamos, un poco más entendible, para otros estamos empezando, los que vamos empezando no se afanen, no se preocupen, digamos que ya tendremos como el propio plan de trabajo para poderlo desarrollar. Entonces, vamos a empezar con preguntas clave. ¿Listo? Vamos a hablar de preguntas clave asociadas a framework. Primero, lo que tengo que tener en cuenta es el listado de temáticas clave que yo tengo que manejar para el examen. Tenemos 13 puntos importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Estos 13 puntos importantes, de alguna manera tengo que manejarlos, tengo que dominarlos, ¿ok? Para el examen. Es decir, entender diferencias y saber qué significan claramente portafolios, programas, ¿sí? Y proyectos, ¿ok? Entender claramente principios de planeación estratégica. Comprender lo que significan documentos del negocio, ¿ok?
triple restricción, proyectos versus operaciones, elaboración progresiva y planeación en olas, ciclos de vida de proyecto, de producto y de gerencia de proyectos, naturaleza cíclica de la gerencia de proyectos, tipos de estructura organizacional, conceptos de PMO, enfoques de ciclos de vida, roles principales de ciertos stakeholders como el sponsor, bueno, gerentes funcionales, identificación y análisis de involucrados. ¿Okay? Estos 13 puntos, digamos que quiero que igual esta presentación y todo esto vamos a abrir como otro campo en el material, ¿vale? Como en la plataforma, otro capítulo que va a ser como quien dice de esto. Y esto va a quedar ahí. De todos modos, quiero que pues si están ahí en ese momento, háganle un print screen o tomen una foto, alguna cosa, ¿vale? Mientras tanto, para que tengan en cuenta que estas son las temáticas relevantes a tener en cuenta. ¿Ok? No voy a barrer todo esto, pero vamos a ver algunas preguntitas aquí importantes. En el video que se llama Framework, listo, en los videos que se llaman Framework, que son básicamente 3 videos de Framework, ok, estamos hablando muy fuerte de lo que es esto, proyectos, programas, portafolios, planeación estratégica, ¿vale? Documentos de negocio como un caso de negocio y un plan de gestión de los beneficios, conceptos de la triple restricción, diferencias entre proyectos y operación. Está todo eso, digamos, en cierta parte en los videos, ¿ok? Entonces, digamos que van a ir haciendo como un match, ¿no? De alguna manera esos contenidos y, bueno, ver, tenerlo perfectamente claro, ¿ok? Entonces voy a entrar, digamos que en cierta forma, si hay alguno de estos temas que ustedes lo vean, ¿no? Anótenlo ahí, como pongan un asterisco donde diga miércoles, esto sí me costó de alguna forma para cuando estemos en el espacio, obviamente, donde ustedes van a participar, pues tenerlo en cuenta, ¿listo? Vamos a hablar entonces de la pregunta número 1 que tiene que ver con framework, ¿listo? Vamos a hablar de la primera pregunta. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la dinámica que vamos a manejar? Ustedes tienen un chat ahí al lado, ¿listo? En el chat de Zoom, cuando yo publique, así como en el video, publico la pregunta, voy a hacer la lectura de la pregunta y vamos a dar un espacio, un par de minutos, ¿listo? Un minuto para hacer la contestación. Ustedes van a responder en el chat, ¿listo? Van a responder A, B, C, D, lo que ustedes consideren que es la respuesta, ¿ok? Les voy a poner la pregunta, ¿listo? La pregunta dice, en una mesa de trabajo, se están evaluando los proyectos componentes que se integran con el objetivo de lograr un beneficio común. Ante esta situación, un líder funcional presenta el plan de gestión del portafolio. A esta situación, tú como líder de proyectos expresas. Estas son las 4 respuestas. Por favor, lean las respuestas cuidadosamente y digan cuál podría ser la respuesta en el chat. ¿Listo? En el chat. Tomémonos un par de minutos. ¿Listo? Si van teniendo la respuesta, recuerden ponerla en el chat de Zoom. ¿Listo?
Ok, procuren responder eso sí me gusta, ¿no? Digamos que todo lo que ustedes crean, listo, muy a conciencia, ¿ok? No se preocupen que de lo que se trata eso es de esto, ¿sí? O sea, de reevaluar todo lo que tenemos. Muy bien. Tenemos Cristian, Cenelis, Madeleine, Osvaldo, bueno, Camilo. Ok. Ok, si ven alguien más respuestas de pronto. Ok, muy bien. Con el paso de las semanas, ¿no? Iremos volviéndonos un poco más estrictos con el tiempo, ¿listo? Vamos a ponernos pues como un marquito ahí de tiempo y nosotros tenemos que prepararnos para 1 minuto, 12 segundos por pregunta máximo, ¿listo? Entonces digamos que igual, no importa. Bueno, muy bien, vamos a entender esta pregunta, ¿listo? Esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con lo que es en cierta medida portafolios, programas y proyectos y conceptos de planeación estratégica. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que saber, por ejemplo, es entender muy bien las diferencias existentes entre lo que es ese tipo de elementos, ¿vale? Cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que significa un portafolio, ¿ok? Un portafolio es la reunión, ¿ok? De proyectos, programas u operaciones, ¿sí? Es un conjunto de iniciativas que de alguna manera van a ser ejecutados en la organización para que de alguna manera lo que vamos a hacer nosotros es asegurar que dichas iniciativas puedan cumplir los diferentes objetivos estratégicos de la organización. Por ende, lo que tengo que saber, y en la perspectiva del examen, ¿ok? Es que un portafolio se integra de iniciativas, ¿vale? Que pueden ser cualquier tipo, proyectos, pueden ser subproyectos, programas, subprogramas, operaciones, pero con miras a cumplir objetivos estratégicos de la organización. Y su principal característica, ¿ok? Su principal característica es que esos componentes no presentan interdependencia entre sí. Ojo, ¿listo? No presentan interdependencia entre sí. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ellos pueden perfectamente compartir recursos, ¿ok? Ellos pueden perfectamente compartir proveedores. Puedo compartir infraestructura, ¿ok? Puedo compartir áreas funcionales de soporte, ¿vale? Ellos pueden compartir muchas cosas, pero los componentes en sí, los entregables son completamente, no tienen interdependencia entre sí. Luego, cuando uno habla de un portafolio, claro, puedo hablar de un proyecto 1, un proyecto 2, un proyecto 3, y cada proyecto puede tener su líder de proyecto, y ya está. Por otro lado, uno diría, bueno, pero entonces, ¿cuál podrá ser la diferencia con un programa? Si un programa a la vez también está formado por iniciativas componentes. Ah, bueno, la diferencia, la principal diferencia entre portafolios y programas es que el programa, a diferencia, sí presenta componentes, ¿no es cierto? Un programa está integrado por componentes que pueden ser proyectos, pueden ser subprogramas, pueden ser otras operaciones. Lo que pasa es que ellas son perfectamente coordinadas entre sí. ¿Ok? Ellos, los entregables entre los proyectos componentes, tienen interdependencias entre sí para buscar cumplir un beneficio común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablara de un hospital tiene un proyecto, a manera de ejemplo, de una obra civil. Tiene el proyecto de lo que es, a manera de ejemplo, la planta de médicos. Tiene otro proyecto que es la dotación. Tiene otro proyecto que puede ser la parte médica, que puede ser el equipamiento. Otro proyecto que puede ser la parte organizacional y procesos. Puede tener otro proyecto que es, qué sé yo, la parte de software y hardware. Entonces, todo eso tiene que articularse de alguna manera como un todo, que pueden ser beneficios incrementales o beneficios integrados, pero al final, si algún proyecto o componente falla o falta, pues no logro poner a generar valor el programa. Entonces, el programa está dedicado a la generación de beneficios, en cierta forma, ¿no? Es muy dedicado a la generación y es una integración de ellos, una integración coordinada.
¿Ok? Por otro lado, yo hablo de una operación. Una operación, ¿no es cierto? Diferencia, ¿no? De lo que es un proyecto, programa. Una operación, ¿no es cierto? Las operaciones ya son cosas del día a día, son repetitivas. ¿Listo? Una operación es repetitiva. Luego, al ser repetitiva, bueno, quizá yo no tengo una ambigüedad tan alta ni una incertidumbre tan alta. Siempre haré lo mismo, no son temporales, es decir, son repetitivos. Entonces, todos los riesgos serán conocidos, ¿ok? El nivel de información, yo sé qué tengo que hacer, sé cuándo tengo que hacer, es como una fábrica de zapatos, es como comprar papelería todos los meses, ¿ok? Bajo ese orden de ideas, si yo miro la pregunta y dice, en una mesa de trabajo se están evaluando proyectos componentes que se integran con un objetivo para lograr un beneficio común, significa que me están hablando de cuál de los tres. ¿Qué creen ustedes? Programas. Correcto. Me están hablando de programas, ¿no es cierto? Entonces, si yo miro la respuesta A, la respuesta dice, el documento permitirá visualizar la interdependencia entre los proyectos componentes, ¿no es cierto? Si me dicen acá, el documento permitirá, como me están hablando aquí, que el documento es un plan de gestión del portafolio. Claro, el plan de gestión del portafolio no tiene nada que ver con evaluar la interdependencia entre proyectos componentes. Esto es un plan de gestión del programa, ¿no es cierto? Un programa sí me permite evaluar la interdependencia de componentes, pero aquí entre la pregunta, no, la pregunta me dice, ok, yo le presento un plan de gestión del portafolio, ¿no? O sea que el plan de gestión del portafolio no tiene nada que ver con esto, porque no habla de interdependencia, ¿ok? O sea, cada componente del portafolio no tiene interdependencia, ellos no se hablan entre sí. B, el documento permitirá visualizar las metas en el corto, mediano y largo plazo, por lo que es apropiado para el análisis que se está realizando. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Efectivamente, el plan de gestión del portafolio permite observar las metas en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, me permite evaluar cómo las iniciativas que componen el portafolio se van a ejecutar dentro. Es como el pipeline, ¿sí me entienden? O sea, las metas, los proyectos en el corto, medio y corto plazo. ¿Listo? Está ahí. Pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando acá. Porque acá me están hablando de programas. Ese tipo de preguntas es muy común en el examen, ¿vale? Es muy común. A veces, como quien dice, miren, ¿cómo así? Me están hablando de portafolio, pero a la vez de programa, pero ¿cómo es? Sí, por eso la lectura tiene que ser clave, porque uno podría decir, bueno, puede ser B, porque el documento permitiría visualizar las metas en el corto, medio y largo plazo. Claro que sí, me están hablando de un plan de gestión del portafolio, pero esta propuesta no le da respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Entonces yo diría, bueno, mire, el documento a tratar, ¿no es cierto? Me dicen a mí, tú como líder de proyecto expresas, ojo, el documento a tratar debe ser el plan de gestión del cronograma, perdón, del programa. Que ahí usted sí va a encontrar de alguna manera cómo se integran, ¿ok? Los proyectos componentes de cara a que, pues, a lograr un beneficio común. Miremos la D, dice, el documento a tratar debe ser el plan de gestión del proyecto, pues me están hablando de las fases que lo integran. No, no es cierto, ¿por qué? Porque el plan de gestión del proyecto, ¿no? Habla de que de alcance, tiempo, costo, cronograma y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Por lo tanto, claramente, ¿qué? La respuesta sería que efectivamente la C. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esta pregunta? ¿Inquietudes con proyectos, programas, operaciones? ¿Se aterrizó mucho más la definición para todos? Ok, ok, muy bien. Entonces, ojo con eso, ¿no? Portafolios interdependientes. Programas, coordinación. ¿Listo? Coordinación de entregables. Muy, muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 2, ¿ok? Digamos que no permitan que pase si alguno tiene una duda, ¿vale? Si hay alguna duda, de una. Pum, Andrés, no entiendo esto. Vení, Andrés, no entendí esto. No se preocupe, digamos, ¿listo? O sea, pregunta número 2.
nos dice esta pregunta. Un líder de proyecto ha estado trabajando en un proyecto durante 6 meses. En medio del proyecto, el patrocinador le ha solicitado el último reporte de estado del proyecto. A la semana siguiente de reunirse con él, evidenciando su inconformidad, puesto que el informe no incluía lo que el patrocinador había solicitado, ¿no? O sea, como quien dice, oiga, yo le presenté un reporte al sponsor y el sponsor dijo, ¿esto qué? Yo no pedí esto, ¿sí? Yo pedí un informe ejecutivo, a manera de ejemplo, ¿no? El líder de proyecto debe revisar de inmediato lo sucedido. ¿Qué documento debería ser revisado de inmediato? ¿Ok? Entonces aquí es un tema interesante porque cuando me dicen a mí este tipo de afirmaciones como de inmediato, ojo para el examen, es muy importante que ustedes entiendan que hay diferencias entre, cuando me dicen de inmediato es, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero no siempre es, en cierta forma, lo mejor, ni lo mejor es lo primero, ¿no? O sea, digamos que ese tipo de palabritas claves hay que entender, ¿ok? ¿Qué creen ustedes? Dice A, registro de interesados. B, plan de gestión de las comunicaciones. C, mapa de canales e interdependencia en la comunicación. D, análisis de los interesados. ¿Qué creen que podría ser?